Y estoy de acuerdo con usted, o sea, India de progresista no tiene nada. Sí, de progresista no tiene nada. Pero tenemos una dificultad adicional, es que nosotros tenemos históricamente una relación con Europa, y Europa está hoy sometida. Da vergüenza realmente, da vergüenza el papel que tiene que jugar Europa. Hay, por supuesto, voces muy importantes, disidentes, que no se resignan a quedar sometidas pues a los vaivenes de Trump, pero lo que vemos es que lo que se está imponiendo es ese sometimiento. Eso tiene que inducirnos a nosotros a pensar más seriamente en el tema de la integración de manera urgente como la única posibilidad de ganar espacios en el concierto mundial. Muy bien, yendo un poco a casa, es decir, Argentina, doctor Gambina, porque es que Argentina es un caso muy particular desde mi perspectiva personal, ¿no? Teniendo presente que Argentina, en términos culturales y políticos, ha sido un referente en América Latina. Intelectuales, poetas... Eso lo dices tú, ¿eh? Futbolísticos, yo le dice, bueno, ¿cómo llegamos a Milei? Pero entonces, en esa dinámica de lo que representa hoy Milei, además en esa instauración de una lógica fascista, con Milei, con Trump, por supuesto, y con Bukele en El Salvador, ¿qué sucedió? ¿Y cómo podemos recuperar, por ejemplo, a mí me parece muy particular ver los jóvenes en Argentina apoyando a Milei hoy en día, ¿sí? Y cómo podría el movimiento alternativo, el movimiento sindical, el movimiento juvenil, estudiantil, poder ser esa vía de transmisión, de concientización de nuestros jóvenes para poder mantener, por ejemplo, en el caso colombiano, una apuesta de cambios, de transformaciones, y que no veamos en el que nos domina, el que nos explota, como una respuesta válida en estos momentos, porque muchos jóvenes vemos, yo miro muchas entrevistas en Argentina y me aterro de ver a los jóvenes defender hoy a Milei. ¿Qué podemos hacer? Mira, primero, un gran dolor tenemos nosotros por el 5-0, que no nos olvidamos. Ya fuimos campeones mundiales, pero el 5-0 se queda en la memoria, grabado. Eso no lo superan todavía ni Más allá de bromas. siendo campeones del mundo. América Latina y el Caribe, yo coincido, tenemos una historia común. Y el proyecto de Bolívar, de la Patria Grande, ese es el que hay que levantar hoy. Lamentablemente, lo que funcionaron son las patrias chicas. Lamentablemente, yo quiero mucho a la Argentina, los compañeras colombianas quieren mucho a Colombia, pero qué bueno sería tener un proyecto compartido para poder intervenir en el sistema mundial. Y yo me acuerdo del 2005, el gran triunfo contra el ALCA y contra Bush presente en Argentina, motivó que la OEA invitara a reinsertarse en la OEA a Cuba. O sea, miren lo que los pueblos pueden lograr. Eso parecía que vivíamos en la estratosfera. Se le doblegó el principal proyecto estratégico de Estados Unidos en aquel momento, la unidad popular latinoamericana. Como nunca América Latina y el Caribe se había movilizado una campaña contra el neoliberalismo, el ALCA, el libre comercio. Es el momento de mayor acumulación de poder popular del siglo XXI acá. Ahí recién ganaba las elecciones Evo Morales, enseguidita asumiría Rafael Correa en Ecuador. Se generaron unas condiciones para la integración fenomenales. Pero los límites de ese proceso le abrieron la puerta a Milei. Este es un tema, claro, nosotros lo sufrimos en Argentina. Se ve distinto desde Colombia porque, como bien se decía, vienen de años de gobiernos de derecha. Y entonces es un momento, es un tiempo distinto. La pregunta es cómo fue posible que un personaje que en 5 años, 3 años de panelista, 2 años de diputado nacional, se convirtiera en presidente de la Argentina y se propusiera una reestructuración reaccionaria del capitalismo en la Argentina como está aconteciendo, y por eso Trump, que parece un payaso, lo apuesta
Milei y lo sostiene a contramano de toda lógica porque necesita apalancar un proyecto de derecha en este momento del capitalismo mundial. Entonces, hay que indagar un poco más por qué acontece esto. Entonces, la tradición política argentina, que es una tradición política, como vos señalaste, en Argentina lo reaccionario conservador eran los golpes de Estado. Golpes militares desde el año 30 hasta el año 83, que fue la última dictadura genocida. Desapariciones de personas, tiraban personas vivas de los aviones, bueno, dramas tremendos. Y un pueblo que es el único pueblo del mundo que encarceló a militares golpistas. No hay en el mundo, algunos lo comparaban con Nuremberg. No, Nuremberg fue apenas un grupo de militares que fueron juzgados, sancionados. La lucha del pueblo argentino puso en cárcel y Videla murió sentado en el inodoro, como en la mejor imagen. Donde tenía que estar. Donde tenía que estar, exactamente. No quiero ser grosero, pero imaginen lo que tendríamos que decir. Eso es parte de la lucha popular. Pero no hemos sabido, capitalizar, primera persona del plural, generar esa cultura de resistencia y organización popular para darle profundidad a esa lucha contra la dictadura militar y generar un proyecto de emancipación. Lo que se dieron fueron proyectos progresistas, vamos a decirle, de conciliación. Un solo dato para que me entiendan. La Argentina hoy, en el 2025, tiene la misma ley de entidades financieras del año 77, cuando el primer ministro de Economía de la dictadura militar dejó su mandato en el 81 y le preguntaron qué era lo más importante que había hecho, dijo: lo más revolucionario que hicimos fue la ley de entidades financieras, la que permitió el endeudamiento externo, la apertura de la Argentina al libre funcionamiento, a la movilización internacional de capitales. Y claro, desde el 83 hasta ahora, saquen la cuenta ustedes que saben, son muchas décadas de gobiernos constitucionales que podrían haber derogado, anulado, transformado, modificado, y no se modificó. Entonces, la insatisfacción. La Argentina es un país muy rico, como Colombia, unos países muy ricos, como Brasil. América Latina es riquísima. Tenemos pueblos empobrecidos por las políticas. Argentina se discute si la pobreza es del 30, del 40 o del 50%. Hay problemas estadísticos, está claro, pero sea cualquiera la cifra, 20% de pobreza, 10% de pobreza en Argentina, es ridículo. Tiene que ver con la ineficiencia política de las construcciones, sea quien sea, de derecha, de izquierda, de centro, y por lo tanto la insatisfacción de las necesidades elevadas que muchos jóvenes. Yo ayer les di el dato. La mayoría de la población argentina hoy nació después de la dictadura. Con lo cual, esa juventud que sigue creyendo en el gobierno de la ultraderecha, bueno, no ha incorporado en la memoria, y eso es responsabilidad de la generación actual. Por lo tanto, el descrédito en la política, si vamos a ver la votación en Estados Unidos ¿qué democracia es esa? Hay un descrédito fenomenal. Ha crecido el descrédito en la política porque lo que llamamos democracia no resuelve los problemas de la población, de una parte importante de la población. Entonces, la democracia está atrapada por los negocios. Negocios en una época de crecimiento del delito, del crecimiento de la especulación, de la ilegalidad, y por lo tanto eso es lo que le abre la puerta a personajes como Milei, que incluso el domingo hay elecciones y los últimos pronósticos dicen, bueno, está cayendo la votación de Milei y la estarían ubicando en torno del 35%. 35% es una enormidad, porque el que le seguiría o el que le ganaría estaría más o menos en el mismo tramo. Estaríamos hablando de un empate técnico, pero ustedes se dan cuenta lo que es que con el deterioro de la economía que ha habido en estos 2 años, de atraso de los salarios, de ajuste, de despidos, tener un 30-35% de apoyo es una enormidad. Hay una crisis política muy fuerte.
Estados Unidos la tiene, Argentina la tiene, no me animo a hablar de Colombia, pero hay una crisis de representación política en toda la región y la verdad creo que hay que refundar el sistema político. El sistema político lo asocio a democracia, en el sentido de que son los pueblos los que generan las democracias, son los pueblos los que generan las constituciones, son los pueblos los que generan las reglas para funcionar. Por eso el desafío está de nuestro lado, no hay que mirar para otro lado. Muy bien, doctor Borges, en ese orden de ideas, ¿cómo no volver atrás en Colombia? ¿Y cómo poder seguir avanzando en la profundización de los pocos cambios que se han podido hacer? Es decir, hoy tenemos una